Horas antes de la boda de mi hermano, recibí un mensaje inquietante. No vayas. Revisa el garaje de tu esposo. Pensé que era una broma, hasta que abrí la puerta. Entonces me quedé paralizada. Ese día se suponía que todo sería perfecto. Mi hermano Patrick, por fin, se casaba con Shannon, su novia de la universidad. Yo había pasado meses ayudando a planear cada detalle de la boda de sus sueños. Incluso cubrí parte de los gastos del catering cuando el dinero se les empezó a ajustar. Escribí direcciones en decenas de invitaciones hasta que me dolió la mano, y encontré el vestido azul marino perfecto, elegante, fotogénico y sin opacar a la novia. Pero ahora estaba ahí, inmóvil en el baño, mirando un mensaje de texto de un número desconocido que me hizo sentir un frío en el estómago. Las palabras se difuminaban mientras las releía: no ir a la boda, revisar el garaje de mi esposo, ver algo antes de que fuera demasiado tarde. La varita del rímel temblaba en mi mano mientras volvía a repasar el mensaje. No vayas a la boda. Revisa el garaje de tu esposo. Necesitas ver esto antes de que sea demasiado tarde. Mi reflejo en el espejo se veía pálido, inseguro, nada parecido a la dama de honor segura de sí misma que debería ser en apenas 3 horas. La emoción con la que me había levantado al amanecer se había evaporado por completo, sustituida por un peso frío que se asentaba en mi pecho como una piedra. Antes de continuar, quiero agradecerte por acompañarme a compartir estas historias reales que nos recuerdan la importancia de proteger a la familia. Si crees en defender a quienes amamos, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Y no olvides darle like al vídeo. Ahora, sigamos con lo que pasó. Esa mañana estaba orgullosa de cómo todo estaba saliendo. Mi despertador sonó a las 5:30, pero ya estaba despierta, demasiado emocionada para dormir. Patrick es mi hermano pequeño, 2 años menor que yo, y verlo encontrar la felicidad con Shannon me llenaba de una alegría que no sentía desde hacía años. Su relación siempre había sido estable y tierna, novios desde la universidad, apoyándose mutuamente en la graduación, la búsqueda de trabajo y las inevitables pruebas de la vida adulta. Shannon sacaba lo mejor de Patrick. Lo animó a cumplir su sueño de abrir su propia empresa de jardinería, le ayudó a organizar sus finanzas y lo más importante, lo hacía reír como no lo veía desde que éramos niños. Cuando le propuso matrimonio la Navidad pasada, arrodillado en la sala de casa de nuestros padres frente a toda la familia, y ella dijo entre lágrimas que sí, ese fue, sin duda, el momento más feliz del año. La organización de la boda se volvió tanto mi proyecto como el de ellos. La familia de Shannon vivía al otro lado del país y su madre, por problemas de salud, no podía viajar para la ceremonia. Yo intervine encantada, feliz de ayudarles a crear el día perfecto. Pasamos incontables sábados visitando salones, probando pasteles y debatiendo sobre flores. Cuando Patrick comentó que el presupuesto se les apretaba tras unas costosas reparaciones del coche, cubrí en silencio la diferencia para mejorar el catering, sin hacerlo sentir como un favor. Todo estaba planeado al detalle. La ceremonia sería a mediodía en la iglesia histórica a la que nuestra familia había asistido por generaciones. La recepción, en el centro comunitario decorado con rosas blancas y luces de hadas que Shannon había visto en Pinterest. Yo misma la ayudé a encontrar el vestido perfecto en una venta especial y la vi llorar de emoción cuando se lo probó. Patrick había alquilado un smoking negro clásico que lo hacía lucir más guapo y maduro que nunca. Pero ahora, con este mensaje en mi teléfono, todos esos meses de trabajo parecían frágiles, amenazados. El teléfono vibró de nuevo y casi lo dejé caer. Era mi madre. Jaime, no olvides recoger los boutonnieres en la floristería. Patrick está nervioso y no para de preguntar si todo está listo. La normalidad de su mensaje me pareció surrealista comparada con la advertencia inquietante que acababa de recibir. Intenté concentrarme en mi rutina de maquillaje, base, corrector, polvos. Mis manos temblaban al ponerme el rubor y tuve que repetir el delineado 2 veces porque lo arruiné. La mujer en el espejo parecía yo, pero no lo era. El vestido azul marino caía perfectamente. El peinado, con ondas suaves gracias a la peluquería del día anterior, estaba impecable. Las joyas eran elegantes pero discretas.
Todo decía que estaba lista para celebrar la felicidad de mi hermano, salvo que mi mundo estaba a punto de tambalearse. Scott, mi esposo, había salido inusualmente temprano esa mañana, sobre las 7:30. Su explicación fue vaga, algo sobre tener que hacer unas cosas antes de la ceremonia. En ese momento pensé que hablaba de recoger la ropa de la tintorería o pasar por la oficina para revisar un proyecto que le había estado generando estrés. Pero ahora, su salida me parecía cargada de un significado que antes no había visto. Llevábamos 8 años casados y nuestra vida había entrado en una rutina cómoda. Scott trabajaba como consultor de informática, con horarios irregulares por las actualizaciones de sistemas o emergencias técnicas de sus clientes. Me había acostumbrado a sus llamadas nocturnas, a los fines de semana trabajando. Ya no éramos los recién casados apasionados de antes, pero nos sentíamos estables, o eso creía yo. El beso de despedida que me dio esa mañana se repetía en mi mente con un matiz diferente ahora. Rápido, distraído, más un gesto automático que una muestra real de afecto. Su café seguía intacto en la encimera mientras él caminaba de un lado a otro, revisando el móvil constantemente. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me regaló esa sonrisa forzada que ya conocía de sus épocas de estrés laboral y me aseguró que no pasaba nada. Pero, ¿de verdad no pasaba nada? Dejé el teléfono sobre el lavabo y traté de respirar con normalidad. La parte racional de mi mente me decía que era absurdo. Probablemente alguien quería arruinar el día de Patrick con acusaciones sin sentido o una broma cruel. Debería borrar el mensaje, terminar de arreglarme y concentrarme en ser la hermana que Patrick necesitaba. Y sin embargo, algo más profundo, más instintivo, me decía que prestara atención. La llave del garaje estaba escondida en mi joyero, debajo de collares enredados y pendientes olvidados. Scott me la había dado meses atrás, en una de sus fases de poner todo en orden, diciéndome que debía tener acceso por si acaso. La guardé sin más y me olvidé de ella. Hasta ahora. En este momento, esa llave me parecía algo más, como si hubiera estado esperando justamente esta ocasión. De pie en mi dormitorio, vestida para la boda, sostenía la pequeña llave plateada sintiendo el peso de una decisión. Podía ignorar el mensaje, confiar en mi matrimonio y enfocarme en la felicidad de Patrick. O podía salir hacia ese garaje aparentemente inocente y descubrir algo que quizá lo cambiaría todo. El reloj marcaba las 9:15. La boda era al mediodía. Aún tenía tiempo de investigar y llegar a la ceremonia. Imaginé que no encontraría nada más alarmante que viejas latas de pintura y decoraciones navideñas olvidadas. Pero mientras caminaba hacia la puerta trasera de la casa, con la llave apretada en mi mano sudorosa, supe con absoluta certeza que estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría volver atrás. La puerta del garaje gimió sobre sus bisagras cuando la empujé para abrirla. Ese sonido me resultaba familiar, lo había escuchado cientos de veces antes. La luz del sol se colaba por la abertura, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire y proyectando largas sombras sobre el piso de cemento. Mis ojos recorrieron el interior, absorbiendo la escena. El viejo Honda de Scott cubierto por su lona azul, las estanterías metálicas llenas de cajas de plástico, y el desorden conocido de nuestra vida en común. Por un breve y maravilloso instante, el alivio me inundó. Todo parecía exactamente como debía estar. Las latas de pintura apiladas ordenadamente en la esquina, nuestro árbol de Navidad artificial apoyado contra la pared del fondo, el equipo de campamento que no usábamos desde hacía 3 años acumulando polvo en el estante superior. El garaje olía a aceite de motor, cartón viejo y esa humedad característica de los objetos guardados durante mucho tiempo. Completamente normal. Completamente inocente. Casi me reí de mí misma. Ahí estaba yo, vestida para la boda de mi hermano, plantada en nuestro garaje por culpa de un mensaje anónimo. La paranoia me parecía ridícula ahora, incluso vergonzosa. Ya me imaginaba contándole a Scott más tarde, riéndonos juntos de la broma cruel que alguien había decidido jugar en un día tan importante. Pero, cuando me giré para salir, algo llamó mi atención. Algo que no pertenecía allí. Detrás de una pila de latas de pintura, parcialmente oculto por lo que parecía una vieja toalla de playa, había un pequeño cofre de madera que nunca había visto antes.
El cofre en sí no era especialmente llamativo, más o menos del tamaño de una caja de zapatos, hecho de madera oscura con sencillas bisagras de latón. Pero su ubicación era demasiado intencional, escondida, como si alguien hubiera querido ocultarlo con prisa. Mi corazón volvió a acelerarse mientras me acercaba. La toalla que lo cubría tenía rayas azul y blanco desvaídas, y tampoco me resultaba familiar. Con los dedos temblorosos aparté la tela y me quedé mirando el cofre. Se sentía ajeno en nuestro espacio, un intruso entre nuestras pertenencias. La tapa se abrió con facilidad, revelando un contenido que me cortó la respiración. Dentro había objetos femeninos, que definitivamente no eran míos. Un delicado brazalete de plata con pequeños dijes, un corazón, una estrella y algo que quizá era una inicial. Lo había visto antes, pero no lograba recordar dónde. Unos pendientes a juego captaban la luz de la mañana, con pequeños diamantes que brillaban contra la madera oscura. Había también un frasco pequeño de perfume caro, del tipo que siempre consideré demasiado lujoso para usar a diario. Reconocí la marca, elegante, sofisticada, de esas que ves en los mostradores de las grandes tiendas. Debajo del perfume, un pañuelo de seda en tonos pastel, que aún olía débilmente a esa fragancia costosa. Cada objeto era como una pieza de rompecabezas, y yo empezaba a temer qué imagen formarían juntas. Seguí apartando las cosas, guiada por una fascinación terrible, hasta que encontré lo que me dejó helada: fotografías. La primera que saqué hizo que la sangre se me congelara en las venas. La cara de Scott me sonreía desde la imagen, pero no estaba solo. Tenía los brazos rodeando a una mujer de cabello rubio y sonrisa radiante. Shannon. La prometida de mi hermano. Mi futura cuñada. La mujer que, en apenas 3 horas, se suponía que caminaría hacia el altar. No estaban simplemente posando para una foto amistosa. Era una imagen íntima. Romántica. La mano de Scott descansaba en su cintura con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. Ella apoyaba la cabeza en su hombro con total confianza y comodidad. Se veían felices, dolorosamente, completamente felices. Con un nudo creciente en el estómago, empecé a hojear más fotografías. Había docenas, repartidas dentro del cofre como secretos culpables exigiendo ser descubiertos. Shannon riendo mientras Scott la hacía girar en una playa desconocida, definitivamente no en ningún lugar donde hubiéramos vacacionado juntos. Los dos compartiendo un helado, Shannon robándole un bocado mientras él la miraba con pura adoración. Las imágenes cubrían distintas estaciones del año. Shannon con un vestido veraniego, Scott abrazándola por los hombros frente a un paisaje montañoso. Ella nuevamente, con un suéter acogedor, hojas cayendo a su alrededor en un parque otoñal. Fotos de invierno los mostraban juntos, abrigados, con las mejillas sonrojadas por el frío y las risas. Esto no era un desliz momentáneo. No era un error borracho en alguna fiesta. Era una relación sostenida en el tiempo, vivida en secreto, desarrollándose en paralelo a nuestras vidas oficiales. Mi visión se nubló al comprender la magnitud de la traición. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Cuántas veces se había sentado Shannon en mi mesa, planificando conmigo los detalles de su boda con Patrick, mientras en realidad estaba con mi marido? ¿Cuántas noches Scott había llegado tarde diciendo que había tenido emergencias de trabajo, cuando en realidad estaba con ella? Debajo de las fotografías encontré algo aún peor: copias impresas de conversaciones de texto. El papel estaba tibio por haber estado presionado contra la madera. Reconocí el número de teléfono de Scott de inmediato. Los mensajes eran recientes. Algunos, de apenas el día anterior. Shannon, no puedo esperar mucho más. Scott, fingir con Patrick me está matando. Scott, después de la boda, lo resolveremos. Solo unas horas más. Cariño. Shannon, te amo. No a él. Este matrimonio es solo necesario por ahora. Scott, una vez que seas legalmente su esposa, podremos planear nuestro verdadero futuro juntos. Las palabras se me revolvían en la cabeza mientras comprendía su significado. Shannon no solo engañaba a Patrick, lo estaba utilizando. La boda no era una celebración de amor.
Era un cálculo frío, un acuerdo por seguridad, por beneficios legales, por lo que fuera que ella obtuviera de él. Todo mientras planeaba continuar su verdadera relación con Scott inmediatamente después. Más mensajes revelaban la profundidad de su plan. Scott, la recepción termina a las 5. ¿Puedo recogerte a las 7 en tu apartamento? Shannon, ¿y Jamie? ¿No esperará que vuelvas a casa? Scott, le diré que estoy ayudando a limpiar el salón. Ella confía en mí completamente. Shannon, esto es más difícil de lo que pensé. Patrick no deja de hablar de nuestra luna de miel. Scott, solo 2 días más y podemos dejar de fingir. Eres más fuerte de lo que crees. Me dejé caer sobre mis talones. Las hojas impresas se desparramaron a mi alrededor como pruebas de un delito. Porque eso era, un crimen contra Patrick, contra mí, contra todo lo que significa la familia, la confianza y el amor. El garaje, antes un lugar inocente, se había convertido en una bóveda de secretos, un escondite para las pruebas de la traición más devastadora que podía imaginar. Mi marido y la prometida de mi hermano no solo tenían una aventura. Estaban conspirando activamente para destrozar la vida de Patrick mientras ella lo utilizaba para su propio beneficio. El reloj de mi teléfono marcaba las 9:45. En apenas 2 horas y 15 minutos, Patrick estaría de pie en el altar creyendo que estaba a punto de casarse con la mujer de sus sueños. En realidad, estaría firmando su entrada a una vida construida sobre mentiras, manipulación y cálculo frío. Reuní con cuidado las fotografías y los mensajes. Mis manos se movían con una sorprendente firmeza, a pesar del caos que tenía en mi cabeza. Alguien me había enviado aquel mensaje de advertencia por una razón. Alguien quería que encontrara esas pruebas, que supiera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Y ahora me tocaba decidir qué hacer con ellas. Mi primer instinto fue salir disparada de ese garaje, conducir directamente al lugar de la ceremonia y arrancar a Shannon del altar frente a todos. Quería gritar, exponerla públicamente, ver cómo su fachada perfecta se derrumbaba frente a toda la familia y a los invitados que habían viajado para presenciar lo que creían que era una historia de amor. La rabia que me quemaba el pecho pedía una reacción inmediata, una justicia rápida para frenar la crueldad que estaba a punto de infligirle a Patrick. Pero, mientras estaba arrodillada allí, entre las pruebas esparcidas de su traición, algo cambió dentro de mí. La furia ardiente se transformó en algo más frío, más calculador. Una voz en mi cabeza, tal vez la de mi madre, tal vez mi propio instinto de supervivencia, me susurró que actuar de forma impulsiva sería exactamente lo que Scott y Shannon podrían usar en mi contra. Ya podía imaginar sus negaciones. Jamie siempre ha estado celosa de nuestra felicidad. Está inestable, quiere arruinar la boda por despecho. Esas fotos son antiguas, sacadas de contexto. Inventó esos mensajes porque no soporta ver que Patrick logre lo que ella no pudo en su matrimonio. Podrían manipular a Patrick para que creyera que yo era el problema. La hermana celosa incapaz de soportar verlo feliz. Y si no manejaba esto con cuidado, yo podría terminar siendo la villana de esta historia mientras ellos se pintaban como las víctimas de un supuesto ataque mío. El futuro de Patrick estaba en juego, y no iba a permitir que mis emociones pusieran en riesgo su única oportunidad de escapar de esta trampa. Necesitaba ser más inteligente que mi dolor. Más estratégica que mi rabia. Mis manos ya no temblaban. Mientras esta certeza se asentaba en mí, saqué mi teléfono y comencé a fotografiar todo metódicamente. Cada imagen de Scott y Shannon juntos era como reunir munición para una guerra que jamás había querido librar, pero que ahora estaba decidida a ganar. El sonido suave de la cámara acompañaba cada captura. Scott girando a Shannon en aquella playa desconocida. Sus rostros pegados en lo que parecía un reservado de restaurante. Shannon llevando el brazalete de plata mientras Scott la abrazaba por la cintura. Cada imagen era un clavo más en el ataúd de su engaño. Fotografié también las copias impresas de los mensajes, asegurándome de que los números de teléfono fueran perfectamente visibles. En la parte superior de cada conversación estaba el contacto de Scott, imposible de negar. Las fechas y horas demostraban que no eran recuerdos lejanos, eran mensajes de ayer, de esta misma semana,
de todos estos meses en los que Patrick y Shannon habían estado planeando su boda. Los objetos personales requerían una documentación más cuidadosa. Coloqué el brazalete, los pendientes y el frasco de perfume de forma que quedaran claros en las fotos. Luego tomé primeros planos que mostraban detalles imposibles de falsificar. El pañuelo todavía conservaba el aroma del perfume de Shannon, y también fotografié la etiqueta de diseñador, fácilmente reconocible para cualquiera que conociera sus hábitos de compra. Trabajar con esa precisión casi clínica me ayudaba a contener el tsunami emocional que amenazaba con arrastrarme. Esto ya no se trataba solo de mi matrimonio. Se trataba de proteger a Patrick de una mujer que lo veía como un simple escalón para llegar a su verdadera vida con mi esposo. Cuando tuve documentada cada prueba, llegó la parte más delicada: devolver todo exactamente como lo había encontrado. El cofre debía quedar en el ángulo preciso detrás de las latas de pintura. La toalla de playa debía caer de forma natural sobre él, ocultándolo sin parecer colocada a propósito. Cada objeto regresó a su sitio exacto dentro del cofre. Las fotos esparcidas tal como estaban, unas boca arriba, otras escondidas bajo las pertenencias personales. Los mensajes impresos doblados y colocados bajo las fotos en el mismo orden en que los hallé. Incluso la posición del perfume era importante, inclinado ligeramente hacia la izquierda, justo como Scott lo había dejado. Este nivel de engaño iba contra todo lo que me habían enseñado sobre honestidad y franqueza. Pero las apuestas eran demasiado altas para aferrarme a la pureza moral. Si Scott y Shannon descubrían que su secreto estaba comprometido antes de que pudiera proteger a Patrick, podrían acelerar su plan, presionarlo para una ceremonia rápida en el juzgado, o peor aún, huir juntos y dejarlo preguntándose qué había pasado. El factor sorpresa era la única ventaja de Patrick. Cerré la puerta del garaje y la aseguré con llave, moviéndome con cuidado y deliberación. No podía quedar ni un rastro de mi presencia. Para Scott, aquello debía parecer solo una mañana más. Un paso más hacia la elaborada farsa que él y Shannon estaban montando. Mientras caminaba de regreso a la casa, vi mi reflejo en el espejo lateral del coche. De alguna forma, me veía exactamente igual que hacía una hora. Mismo vestido azul marino, mismo peinado impecable, mismo maquillaje perfectamente apropiado para la boda. Pero detrás de mis ojos habitaba un conocimiento que lo cambiaba todo. Pruebas que podían salvar a Patrick, o destruir a toda nuestra familia, dependiendo de lo hábil que fuera en las próximas horas. El trayecto en coche hasta la casa de mis padres se sintió irreal. Cada calle conocida, cada giro habitual, parecía cargado de un nuevo significado. Pasé frente a la cafetería donde Patrick y Shannon tuvieron su primera cita, el parque donde le propuso matrimonio, la tienda de novias donde yo misma la ayudé a encontrar su vestido. Todo aquello estaba cimentado sobre mentiras, y yo era la única que lo sabía. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Patrick está nervioso. ¿Puedes venir antes para ayudarlo a calmarse? La ironía me golpeó como un puñal. Ella quería que tranquilizara a Patrick sobre su futuro con Shannon, sin saber que yo conducía hacia él con las pruebas que destrozarían por completo ese futuro. En cada semáforo en rojo apretaba el volante y ensayaba cómo mantenerme serena. Patrick iba a necesitar que yo fuera fuerte, racional, un apoyo, no el desastre emocional que sentía por dentro. Las pruebas en mi teléfono eran como llevar fuego en las manos, con el poder de salvarlo, o de reducir todo a cenizas. Cada kilómetro me acercaba más a la conversación más difícil de mi vida, pero también a impedir que Patrick cometiera el error más devastador de todos. Aparqué en la entrada de casa de mis padres y me quedé unos segundos en el coche, reuniendo valor. Por la ventana del piso de arriba, alcancé a ver a Patrick moviéndose por su antigua habitación. Probablemente ajustándose la corbata o revisando su apariencia por última vez. Se veía tan feliz, tan listo para comenzar su nueva vida, completamente ajeno a que la mujer con la que estaba a punto de casarse nunca lo había amado. Respiré hondo y caminé hacia la puerta principal, sabiendo que, en cuanto cruzara ese umbral y dijera la verdad, ni Patrick ni yo volveríamos a ser los mismos. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Mi madre apareció sonriendo de oreja a oreja, irradiando la emoción que solo una madre siente el día de la boda de su hijo. Justo a tiempo, Jamie, dijo. Patrick está arriba preparándose,
pero lleva más de 1 hora caminando de un lado a otro. Creo que necesita que su hermana mayor le calme los nervios. Si tan solo supiera qué clase de nervios estaba a punto de provocarle. Subí las escaleras conocidas, cada peldaño pesando más que el anterior. El pasillo estaba decorado con fotos familiares. Patrick y yo de niños, retratos escolares, imágenes de graduaciones, momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Me detuve frente a la puerta de su habitación, reuniendo valor para lo que venía. Golpeé suavemente. «Adelante», respondió su voz. Patrick estaba frente al espejo de su infancia, ajustándose la corbata con la misma energía nerviosa que mostraba antes de las exposiciones en la escuela o las entrevistas de trabajo. Se veía guapo con el smoking alquilado, más adulto de lo que jamás lo había visto. Su rostro se iluminó al verme. «Menos mal que estás aquí, Jamie. No logro anudar bien esta corbata, y mamá no deja de llorar cada vez que me mira. Creo que voy a vomitar antes de llegar a la iglesia». La felicidad en su voz fue como un cuchillo directo a mi corazón. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, buscando las palabras para iniciar una conversación imposible. «Patrick», dije con suavidad. «Necesito enseñarte algo, y necesito que te sientes». Algo en mi tono hizo que su sonrisa se desvaneciera. «¿Qué pasa? Pareces como si hubiera muerto alguien». En cierto modo, sí, estaba a punto de morir el Patrick que confiaba ciegamente, que creía en los finales de cuento de hadas, que pensaba haber encontrado a su alma gemela. «Quiero que mantengas la calma», dije, sacando mi teléfono. «Lo que voy a mostrarte es devastador, pero tienes que verlo antes de caminar hacia ese altar». Su rostro se puso pálido. «Me estás asustando, Jamie». Le tendí el teléfono, mostrándole la primera fotografía que había tomado en el garaje. Scott y Shannon abrazados en aquella playa desconocida, radiantes de felicidad. Patrick miró la pantalla durante lo que pareció una eternidad. Pude ver cómo su expresión pasaba de la confusión, intentando procesar lo que veía, a la incredulidad, como si aquello no pudiera ser real. Luego vino el reconocimiento, cuando la imagen empezó a tener sentido, y finalmente, la comprensión devastadora, que le oscureció el rostro como una sombra. «¿Qué es esto?», susurró. «Lo encontré esta mañana en el garaje de Scott. Alguien me envió un mensaje diciéndome que buscara ahí». Deslicé a la siguiente foto, y luego a la siguiente. «Hay docenas de ellas, Patrick». Sus manos empezaron a temblar mientras tomaba el teléfono y revisaba imagen tras imagen de la mujer que amaba con mi esposo. Vi cómo el mundo de mi hermano se derrumbaba frente a mí, cada fotografía destrozando un pedazo más de su confianza, su futuro, su fe en el amor. «¿Cuánto tiempo?», preguntó apenas en un hilo de voz. «Meses. Tal vez más. Las fotos abarcan distintas estaciones del año». Me senté junto a él en la cama de su infancia, el mismo lugar donde lo había consolado en pesadillas y desamores años atrás. «Patrick, hay más. Mensajes de texto». Le mostré las copias impresas, observando cómo leía las palabras de Shannon, hablando de fingir con él, de que el matrimonio era necesario, de planear su verdadero futuro con Scott. Cada mensaje era un golpe más, y podía verlo retroceder físicamente como si las palabras fueran un impacto real. «Nunca me amó», dijo, con la voz hueca. «Todo este tiempo, solo me estaba usando». Lo siento muchísimo», susurré. Guardó silencio durante un largo rato, repasando los mensajes una y otra vez, examinando las fotos como buscando desesperadamente una señal de que todo era un error. Pero no había lugar para malinterpretaciones. Las sonrisas de Scott y Shannon eran auténticas, las conversaciones eran claras y directas en su engaño. Finalmente, levantó la mirada. «¿Qué hacemos?». La pregunta me sorprendió. Esperaba verlo romperse, gritar, llorar, incluso negar la evidencia. Pero no. Patrick buscaba estrategia. El dolor estaba ahí, en sus ojos, pero debajo había algo más, una determinación fría. «Tenemos opciones», dije con cautela. «Podríamos enfrentarlos en privado, cancelar la boda discretamente, decir a los invitados que hubo una emergencia. O
Podríamos dejar que enfrenten las consecuencias públicamente. Que todos vean quién es realmente Shannon. Patrick guardó silencio, procesando mis palabras. Toda esa gente vino por nosotros. Por lo que creían que era nuestra historia de amor. Mis amigos de la universidad condujeron 8 horas. La tía de Shannon voló desde California. Lo sé, respondí. Pero también merecen saber que no están presenciando una boda real. Están viendo a alguien manipularte y usarte. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle donde aprendió a andar en bicicleta, donde jugamos de niños. Ella iba a hacerlo, dijo, con amargura. Casarse conmigo sabiendo que pensaba seguir con Scott. Los mensajes lo dejan claro. Planeaban cómo estar juntos después de la boda. Tú hubieras sido su marido legal mientras ella vivía su verdadera vida con él. ¿Usándome para qué? ¿Dinero, estatus, seguro médico? ¿Importa? El punto es que estaba dispuesta a destruir tu vida por su conveniencia. Patrick se giró hacia mí y vi en su expresión algo que nunca le había visto. Una ira fría que lo hacía parecer mayor, endurecido. Merece enfrentarlo públicamente. Frente a todos los que creen que es perfecta. ¿Estás seguro? Una vez lo hagamos, no habrá vuelta atrás. Ella tomó su decisión cuando me traicionó. Cuando decidió usarme. Enderezó los hombros. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos los siguientes 40 minutos planificando cada detalle. Patrick se encargaría del momento en el altar, cuando el oficiante preguntara si alguien tenía objeciones. Yo estaría en la primera fila, lista para mostrar las pruebas si Shannon intentaba negar o desviar la situación. Hablamos de cómo informar a nuestros padres, de cómo responder a las inevitables preguntas de los invitados, de cómo minimizar el daño a las personas inocentes atrapadas en las consecuencias. ¿Y Scott? Preguntó Patrick. Probablemente aparecerá cuando Shannon lo llame en pánico. Yo me encargaré de él. Esto va a destruir nuestros matrimonios. Lo miré con firmeza. Ya están destruidos, Patrick. Solo vamos a sacar la verdad a la luz. Mi matrimonio ya estaba destruido, dije. Yo solo no lo sabía aún. Mientras nos preparábamos para ir al lugar de la ceremonia, algo extraño comenzó a suceder. El impacto inicial y la tristeza fueron dando paso a una calma tensa, enfocada. Ya no éramos solo víctimas. Ahora éramos aliados, unidos para proteger a nuestra familia de personas dispuestas a usarla y traicionarla. Patrick ajustó por última vez su corbata. Pero ya no se estaba preparando para una boda. Se estaba preparando para una batalla. Y yo nunca me había sentido más orgullosa de su fortaleza. ¿Listo? Pregunté. Él asintió. Vamos a terminar con esto. El trayecto hacia la iglesia se sintió como viajar dentro de una secuencia de sueños. Patrick iba sentado a mi lado en el asiento del copiloto, sorprendentemente sereno para alguien cuyo mundo acababa de derrumbarse. Nuestros padres nos seguían en su coche, ajenos a que la celebración que habían planeado con tanto cariño estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. No tienes que hacerlo, le dije una última vez, mientras entrábamos al estacionamiento de la iglesia. Aún podríamos manejarlo en privado. No, respondió Patrick con voz firme. Ella tomó esta decisión. Puede vivir con las consecuencias. La iglesia histórica de piedra lucía preciosa bajo la luz del final de la mañana. Lazos blancos ondeaban en la entrada y los invitados entraban vestidos con sus mejores galas, llevando cámaras para capturar lo que creían que serían recuerdos felices. El estómago se me retorcía, sabiendo lo que realmente estaba a punto de ocurrir. Dentro, el santuario estaba transformado. La visión de Shannon en Painte Est había cobrado vida a la perfección. Rosas blancas y paniculata adornaban cada banco, luces de hadas colgaban del techo, y el órgano tocaba suavemente música clásica. Todo lucía exactamente como lo habíamos planeado en aquellos incontables sábados que creí estar dedicando a crear el día perfecto para dos personas que se amaban de verdad. Tomé mi lugar en la primera fila, alisando mi vestido azul marino y asegurándome de que el teléfono estuviera a mano. A mi alrededor, la familia extendida charlaba emocionada. Los amigos universitarios de Patrick ocupaban varias filas,
Algunos habían conducido horas para estar allí. Del lado de Shannon, aunque menos numeroso, no faltaba entusiasmo. Su tía llegada de California, algunas amigas de la infancia, excompañeros de la agencia de marketing donde trabajaba antes de dejarlo todo para planificar la boda. La procesión comenzó y mi corazón se aceleró. Patrick caminó por el pasillo acompañado de nuestro padre, luciendo elegante y sereno. Pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula un poco más de lo normal. Me miró al pasar y yo asentí. Un recordatorio silencioso de que estaba con él en esto. Se colocó en el altar, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, esperando. El oficiante, el pastor Williams, que nos había bautizado a ambos, sonrió con calidez a la congregación. No tenía idea de que estaba a punto de presenciar algo sin precedentes en sus 40 años celebrando bodas. Entonces sonó la marcha nupcial y Shannon apareció al fondo de la iglesia. Estaba absolutamente radiante. El vestido, el mismo que yo la había ayudado a encontrar en aquella venta especial, le quedaba perfecto, cayendo en capas de seda y encaje. El velo se extendía tras ella como salido de un cuento de hadas. Nunca había parecido más hermosa, más nupcial, más convincente en el papel que estaba interpretando. El contraste entre su aparente alegría y la verdad que yo cargaba resultaba surrealista. Allí estaba una mujer caminando hacia su víctima con una sonrisa, a punto de prometerle amor y fidelidad, mientras planeaba traicionarlo a las pocas horas de decir sí, acepto. La audacia me dejaba sin aliento. Los ojos de Shannon estaban fijos en Patrick mientras avanzaba por el pasillo, su sonrisa intacta. Parecía la imagen perfecta de una novia enamorada, feliz y nerviosa. Pero ahora sabía que todo era una actuación, cuidadosamente construida para servir a sus propios fines. Llegó al altar y tomó las manos de Patrick, sonriendo todavía. El pastor Williams inició la ceremonia con sus habituales palabras cálidas sobre el amor, el compromiso y la santidad del matrimonio. La ironía era tan espesa que apenas podía respirar. Estamos reunidos aquí hoy para ser testigos de la unión de Patrick y Shannon en santo matrimonio, continuó el pastor. El matrimonio no debe tomarse a la ligera, sino con reverencia, discreción y de acuerdo con el propósito para el cual fue instituido. Shannon apretó las manos de Patrick, probablemente interpretando su quietud como nervios propios de la boda, sin imaginar que era la calma antes de la tormenta. La ceremonia avanzó con normalidad durante varios minutos. Lectura sobre el amor de Corintios, el pastor hablando sobre el compromiso que estaban a punto de asumir. Palabras tradicionales que ahora sonaban como una burla, sabiendo yo las verdaderas intenciones de Shannon. Y entonces llegó el momento que habíamos estado esperando. Si alguna persona presente conoce algún impedimento legal para que estas dos personas no puedan unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. La iglesia cayó en ese tradicional momento de silencio, con los invitados esperando la breve pausa antes de que la ceremonia continuara. Pero la voz de Patrick rompió el aire, clara y firme. Yo sí. El murmullo de asombro que recorrió la congregación fue inmediato y ensordecedor. Las cabezas se giraron, las voces cuchicheaban, y sentí como el ambiente de la iglesia pasaba de celebración a confusión, para luego transformarse en una tensión creciente. El rostro de Shannon se puso blanco, luego rojo intenso, mientras el pánico reemplazaba su brillo nupcial. ¿Qué estás haciendo?, susurró entre dientes, intentando mantener la sonrisa para los invitados mientras sus ojos mostraban puro terror. Me opongo a casarme con alguien que ha estado teniendo una aventura con el esposo de mi hermana, dijo Patrick en voz alta, lo suficiente para que todos escucharan. El silencio que siguió fue absoluto. 300 invitados se quedaron inmóviles, intentando procesar lo que acababan de oír. El pastor Williams parecía completamente desconcertado, claramente sin saber cómo reaccionar ante algo así en toda su carrera. La compostura de Shannon empezó a resquebrajarse visiblemente. Eso no es. Patrick, no entiendes. Entiendo perfectamente, la interrumpió Patrick, con voz serena pero proyectando cada palabra. Tengo fotografías, Shannon. Mensajes de texto. Todo. Desde la primera fila vi cómo la fachada perfecta de Shannon comenzaba a derrumbarse.
Sus ojos desesperados recorrieron el público hasta encontrarse con los míos, lanzándome una mirada de odio puro. Esto es cosa de Jamie, soltó, con la voz aguda. Siempre ha estado celosa de que me uniera a la familia. Ella inventó todo. Pero Patrick estaba preparado. Sacó su teléfono y le mostró una de las fotos. ¿Jamie inventó que tú y Scott se besaran en una playa de México? ¿También falsificó estos mensajes sobre vuestro verdadero futuro juntos? Los últimos intentos de Shannon por negarlo se volvieron cada vez más desesperados. Está bien, sí, tuvimos sentimientos el uno por el otro, pero te elegí a ti. Estoy aquí, ¿no? Iba a serte fiel. Los mensajes son de ayer, Shannon, respondió Patrick en voz baja, pero con palabras que resonaron en cada rincón de la iglesia. Pensaba seguir con esto después de hoy. En ese momento, la fachada de Shannon se hizo añicos por completo. La hermosa y compuesta novia desapareció, reemplazada por una mujer desesperada, grotesca en su furia. Gritó contra Patrick, contra mí, contra los invitados, que permanecían sentados en un silencio atónito, viendo su desplome en tiempo real. Finalmente, arrancó el velo de su cabeza y lo lanzó a los pies de Patrick. Dio media vuelta y recorrió el pasillo a grandes zancadas, con el vestido de novia agitándose tras ella como los restos visibles de promesas rotas. La iglesia estalló en un caos contenido mientras ella empujaba las puertas y desaparecía, dejando atrás a 300 personas, y a un novio destrozado, intentando comprender lo que acababan de presenciar. El templo se fue vaciando lentamente después de aquella salida dramática. Los invitados salían en pequeños grupos, murmurando entre ellos sobre lo ocurrido. Algunos se acercaban a Patrick con torpes palabras de consuelo, otros simplemente se marchaban, incapaces de encontrar algo que decir. Las luces de hadas que una hora antes parecían mágicas ahora iluminaban un santuario vacío que se sentía más como la escena de un crimen que como un lugar de celebración. Yo estaba ayudando a Patrick a quitarse el boutonniere de la solapa cuando sonó mi teléfono. El nombre de Scott apareció en la pantalla y el estómago se me encogió. Jamie, ¿qué demonios está pasando? Escupió en cuanto contesté. Shannon acaba de llamarme llorando, diciendo que la boda se canceló. No tiene sentido lo que me dice. Seguro que no, respondí con calma. ¿Dónde estás? En la oficina, terminando unas cosas antes de la recepción. ¿Qué pasó? La mentira le salió fluida, incluso ahora. Deberías venir a la iglesia, Scott. Tenemos que hablar. 30 minutos después. Llegó. Estaba pálido, con el rostro demacrado. Y en el instante en que cruzó la puerta y me vio junto a Patrick, el pastor Williams y mis padres, comprendió que su mundo cuidadosamente construido acababa de derrumbarse. Lo has destruido todo, dijo con voz hueca. No, respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Tú lo destruiste cuando decidiste tener una aventura con la prometida de mi hermano. Cuando la ayudaste a planear cómo usar a Patrick para su propio beneficio mientras mantenía su verdadera relación contigo. Sus intentos de justificación fueron patéticos. Aseguró que yo había malinterpretado la situación, que las fotos eran antiguas, que él y Shannon lo habían dejado hacía meses. Pero la culpa se le marcaba en cada gesto, y cada mentira lo hacía parecer más desesperado. Esos mensajes son de ayer, Scott, dije, sacando mi teléfono para mostrarle sus propias palabras. Planeabas recogerla en su apartamento después de la recepción. Entonces se derrumbó, admitiendo la aventura, pero intentando maquillarla como una atracción mutua que se les había ido de las manos. Jamás pidió perdón por el dolor que le había causado a Patrick. Nunca reconoció la crueldad de su engaño. En cambio, se centró en sus propios sentimientos heridos, como si él fuera la víctima. Esa misma noche se fue. Metió en el coche lo que pudo y se marchó, murmurando que buscaría un hotel hasta encontrar un lugar definitivo. Lo vi alejarse por la ventana sin sentir nada más que alivio de no tener que fingir nunca más que confiaba en él. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo legal y de procesar emociones. Cada documento que firmaba en la oficina de mi abogada era como recuperar una parte de mi vida que me habían robado. División de bienes, reparto de pertenencias,
La disolución de 8 años de matrimonio reducida a firma sobre papel oficial. Patrick volvió temporalmente a su habitación de la infancia y, sorprendentemente, eso nos ayudó a ambos a sanar. Pasábamos largas tardes en el columpio del porche de mis padres, el mismo lugar donde habíamos resuelto problemas de niños y compartido secretos de adolescentes. Él estaba destrozado, pero agradecido, luchaba con problemas de confianza, pero aliviado de haberse librado de la manipulación de Shannon antes de que fuera demasiado tarde. No sé si volveré a confiar en alguien, me confesó una noche, mientras veíamos luciérnagas danzar en la penumbra. Sí lo harás, le aseguré. No todo el mundo es como Shannon. Aprenderás a reconocer las señales y a confiar en tu instinto. Esto te hará más fuerte, más perspicaz. ¿Cómo puedes estar tan tranquila con todo esto? Tu matrimonio también se acabó. Me detuve a pensarlo. Me di cuenta de que, en realidad, mi matrimonio ya había terminado hacía tiempo. Simplemente, yo no lo sabía. Scott se había desconectado emocionalmente mucho antes de que apareciera Shannon. Al menos ahora podía empezar a construir algo real, en lugar de vivir en una fantasía. Nuestra familia se volcó con nosotros de maneras que me sorprendieron. Tíos y tías llamaban para ofrecer apoyo. Primos enviaban mensajes de aliento. Incluso varios familiares confesaron que siempre habían tenido sospechas sobre Shannon, pero que no sabían cómo decirlo. Siempre me pareció demasiado perfecta para ser real, me dijo mi madre. Demasiado dispuesta a agradar, demasiado impecable en cada conversación. Pero pensé que solo estaba siendo una suegra sobreprotectora. Mi padre fue más directo. Algo en ella nunca me dio buena espina. Siempre estaba actuando, nunca era ella misma. Los espacios vacíos en mi casa, donde antes estaban las cosas de Scott, no se sentían solitarios. Se sentían como oportunidades. Convertí su despacho en el estudio de arte que había abandonado años atrás, colocando un caballete junto a la ventana donde entraba la mejor luz de la mañana. El primer cuadro que pinté fueron remolinos abstractos de azules profundos y dorados brillantes que, de algún modo, capturaban tanto el dolor como la liberación que sentía. Las noches tranquilas que antes me ahogaban ahora eran sinónimo de paz. Redescubrí libros que había dejado olvidados, probé recetas que siempre quise hacer, recuperé amistades que había descuidado durante mi matrimonio. La independencia que me había sido impuesta poco a poco se convirtió en una elección. Preferir la soledad auténtica a la compañía cómoda pero falsa. La justicia poética se hizo evidente en pocas semanas. La relación de Shannon y Scott, construida sobre el secreto y la adrenalina de la traición, no sobrevivió a la luz implacable de la verdad. Sin la emoción del engaño y la promesa de tenerlo todo, su conexión se desmoronó rápidamente. Shannon dejó la ciudad en menos de un mes, según conocidos que contaron que había aceptado un trabajo en otro estado. Scott se mudó al otro lado del país con la excusa de una oportunidad profesional, aunque yo sospechaba que huía de la vergüenza de haber mostrado su verdadero carácter a todos los que importaban. Ambos desaparecieron de nuestras vidas, dejando tras de sí solo la valiosa lección de lo que ocurre cuando las personas eligen la manipulación sobre la autenticidad, la mentira sobre la verdad. Mi venganza no fue explosiva ni dramática. No hubo planes rebuscados ni humillaciones públicas más allá de las que ellos mismos se ganaron. Fue algo mucho más poderoso. La verdad, entregada en el momento exacto, para proteger a la persona que más amaba. La mayor victoria no fue destruir a mis enemigos, sino salvar a Patrick de una vida de mentiras y salvarme a mí misma de la prisión de las falsedades ajenas. A veces, la justicia más profunda no viene del castigo, sino de la liberación. La libertad de construir vidas auténticas sobre cimientos de verdad, y no sobre ilusiones cómodas. Mientras me sentaba en mi recuperado estudio de arte, pintando mi nueva realidad, me di cuenta de que nunca había estado tan agradecida por aquel mensaje críptico que llegó justo a tiempo para cambiarlo todo. Si esta historia de protección familiar y verdad te mantuvo en vilo, dale me gusta ahora mismo. Mi momento favorito fue cuando Patrick se levantó en el altar y, con una sola frase, expuso las mentiras de Shannon frente a todos. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjamelo en los comentarios aquí abajo. Y si no quieres perderte más historias impactantes como esta,
Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún próximo vídeo.